Ustedes lo quieren apoyar, están en su perfecto derecho. Yo no voy a apoyar a que ataquen mi país con misiles, porque yo no sé dónde va a caer ese misil. Entonces, ¿qué argumento bueno me darás para que el presidente electo por 8 millones de personas se vaya? Ajá, pero ¿y las sanciones? Incluso si las sanciones no afectan. Entonces, acá está un mensaje de uno que me dice, bueno, tú hablas puro de María porque no hablas de los otros, ¿verdad? Amigo, primero, Maduro es gobierno. O sea, que no tengo que creerle o no creerle que sea gobierno. Si yo me meto en problemas acá en mi país, voy a rendirle cuentas a Maduro, al gobierno de Maduro. Eso a ti. ¿Por qué el mundo se fue si ganó las elecciones? Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy es un video diferente. Solamente voy a sentarme acá, hablar un rato con ustedes, contarles un poco sobre mis posturas, el porqué de mi tendencia política y algún que otro aspecto que quisiera mencionarles. Empecemos por lo más importante. Me cuesta como tal asumir una postura tanto de un bando como del otro porque yo sé que ambos tienen errores y ambos tienen aciertos, pero el hecho de que yo me incline por un bando u otro no me trae ningún beneficio per se. Yo entiendo que si yo inclinara mi canal hacia una tendencia política definida, ya sea el chavismo o la oposición, quizás por esa definición puede que llegue más gente a ver el canal, pero es que a mí eso no me interesa como tal. A mí me interesa estar cómodo creando el contenido que me gusta, trayendo la información que me gusta, todo eso mientras espero que llegue el contenido principal, que es los reality. Lo malo de los reality es que no son todo el año, son en ciertas temporadas del año. Luego de eso el canal queda inactivo. Al yo no poder permitirme, porque me cuesta mucho abrir canales de YouTube, yo soy de Venezuela y monetizar un canal de YouTube es muy complicado. Después de muchos intentos, muchos favores, muchas cosas, pude por fin monetizar un canal. Entonces me es imposible crear un canal solamente para hablar de política, un canal solamente para hablar de videojuegos. No, tengo que todo condensarlo en este canal, cosa que es muy difícil porque mientras hablas de algo a la otra persona no le gusta. De repente a los que me siguen por los realities no le gusta nada de la política, entonces me dejan de seguir. Es súper complicado. O de repente cuando comience reality y empiece a hablar más de reality, los que están hoy por la política seguramente me van a dejar de seguir. Ya actualicé las membresías y los diversos iconos que pueden utilizar para responder en los comentarios. No es obligatorio, pero si quieres apoyar un poco más el contenido, que siempre va a llegar, puedes apoyar con las diversas membresías que te doy y con esto podrás disfrutar de todos los iconos que voy creando diariamente para ti, tanto de una tendencia como de la otra. Ya habiendo dicho esto, sigue con el video. Y es así. Y ya yo acepté que es así y debo tratar de llevar esa dinámica en mi canal como sea. Pero me desvié un poco del punto. Lo cierto es que es muy sencillo de explicar. A mí no me cuesta ver los errores de cada bando. Y como sé que cada bando tiene errores, prefiero no posicionarme en ninguno de los dos. Tampoco caigo en una retórica tonta. Voy a dar un ejemplo. Está este muchacho Kilómetro debatiendo con chavistas y demás. Aparte del tono burlesco que me parece una... O sea, yo nunca entraría en unos espacios de esos porque no me gusta el tono burlesco que pueda tener una persona hacia mí. Pero supongamos que tengo algo que debatir con él, que no tengo nada que debatir con él. Y llega y me dice esto, voy a recorrer un tema muy utilizado en estos debates. ¿Cómo puedes tú, como chavista, defender que tus sueldos sean $3? Entonces el opositor ataca con ese argumento y el chavista trata de defenderlo como puede. Es que está bien, puedes usar eso porque están debatiendo y tal. Pero la verdad es que ninguno de los dos tiene razón. Porque el gobierno ciertamente debería hacer algo por el sueldo, ¿verdad? Pero entonces, si tú contraargumentas, ajá, pero y las sanciones y todo lo difícil que se le ha puesto al gobierno, entonces la persona te contraargumenta, no, pero es que incluso si las sanciones no afectan, entonces tú contraargumentas. Y entonces, ¿qué me dices del tiempo de bonanza de Chávez, donde era un socialismo mucho más radical, donde habían bonos para todo, crédito para todo? ¿O es que se te olvidó esa época de bonanza y teníamos un muy buen sueldo? Entonces argumentar tras argumentar, entonces alguno de los dos no va a reconocer. Llega un momento que uno de los dos no va a reconocer y ahí caes en ese impasse. Y así lo podríamos llevar a cada punto y todos llegan al mismo final. Llega el momento donde una de las partes ya no quiere reconocer, aunque le des los argumentos, pruebas, páginas, datos, todo, no lo va a querer reconocer porque está ciegamente defendiendo una tendencia a su parecer. Y por esas cosas yo no entraría en esos debates. Ok, sí me gusta esto de hacer los videos, argumentar, porque son cosas muy obvias. Acá la gente dice, pero es que tú hablas de María Corina. Es que es obvio, dice cosas muy cuestionables. Acá está un mensaje de uno que me dice, bueno, tú hablas puro de María porque no hablas de los otros, ¿verdad?
La cuestión es que es muy sencillo de responder esto. Punto uno. He tenido videos donde hablo mal de chavistas y ni siquiera los ven. Muchachos, yo también trabajo en base a tendencias. Si veo que un tema se da más, es el tema que más voy a traer. Entonces, si yo hago un video hablando mal de un chavista y no lo apoyas, entonces no te quejes cuando no lo haga más. Volviendo al punto, ¿por qué María? Muchachos, está prometiendo muchas cosas que son, no digamos imposibles, sino difícil de cumplir en los plazos que ella se plantea. Y son cosas muy obvias. En cambio, llevamos esto al plano chavista, llevamos esto a Maduro, porque hubo un comentario ayer que me decía, pero las mentiras de Maduro sí las cree. Amigo, primero, Maduro es gobierno. O sea, que no tengo que creerle o no creerle que sea gobierno. Si yo me meto en problemas acá en mi país, voy a rendirle cuentas a Maduro, al gobierno de Maduro. Es un facto. No es que yo crea que son gobierno, no son gobierno. Te guste más o te guste menos. Parece que algunas personas se sienten atacadas cuando yo digo te guste más o te guste menos. Yo con esto lo que quiero decir es que no lo puedes cambiar. Tú individualmente no lo puedes cambiar. Porque te podrás molestar en los comentarios y decir mil y un insultos, pero Maduro seguirá estando ahí. Entonces, puedo criticar su gobierno, puedo criticar que no haya subido el sueldo, puedo criticar muchas cosas, pero es que también me pueden contraargumentar y me pueden decir, ah bueno, pero ¿dónde están las sanciones? Ah bueno, pero ¿por qué no la dejan gobernar? Ah bueno, porque si el gobierno es tan malo, ¿por qué le tienen que hacer tanto la guerra? Entonces son cosas muy obvias de responder y de contraargumentar. En cambio, si yo te digo a ti, ¿por qué el mundo se fue si ganó las elecciones? Dame una razón lógica para eso. Y no me vengas con que la dictadura, con que lo iban a agarrar, con que el régimen le iba a hacer algo. Porque aquí está María. Todavía no le han hecho nada. Porque no es el primer político de oposición en una pretensión presidencial. No es el primero. Entonces, ¿qué argumento bueno me darás para que el presidente electo por 8 millones de personas se vaya? Dame un buen argumento. Y volvemos de nuevo. ¿Por qué María? Muchachos, la última narrativa que puso sobre la mesa es prácticamente ponerle una diana a Venezuela en el conflicto de Irán e Israel. Venezuela tiene una postura pro Irán. No digamos Venezuela, para no generalizar. Pero el gobierno tiene una postura pro Irán. Entonces, es sabida ya esta postura, se ha criticado mucho, algunos la apoyan, otros no. Pero como político venezolano, tratar de llevar una narrativa para que el ataque que está siendo dirigido hacia Irán sea dirigido hacia acá, hacia Venezuela, hacia Maracay, hacia el Libertador, me parece una cosa muy extrema. Ustedes lo quieren apoyar, están en su perfecto derecho. Yo no voy a apoyar a que ataquen mi país con misiles. Porque yo no sé dónde va a caer ese misil. Yo no sé quiénes son culpables ni quiénes son inocentes en esa base. Si es que hay algún culpable que señalar. Pero si me lo preguntas a mí, lo veo muy fácil. Yo no voy a apoyar a que ataquen a mi país. Te guste más, me quieras ver como chavista, ese es tu problema. Mi postura es que a mí no me gustaría que ataquen a mi país. Desde ningún partido político. Si yo soy de oposición o si soy chavista, no me va a gustar que ataquen a mi país. Es muy difícil de entender eso y que entre en tu pequeño... Otra cosa, muchachos, yo intento traerles un formato muy trabajado, un formato con edición, con investigación, con ayudas de inteligencia artificial, no como los TikTokers que se graban con un celular y empiezan, no, Maduro tal, María Corina tal, no. Acá me siento, investigo el tema del cual les voy a hablar y en base a eso hago el siguiente video. Así funciona esto, así funciona mi canal. Me tomo horas editando desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía para traerles un formato decente, un formato acorde a sus exigencias. No que ustedes vean que alguien está simplemente grabándose con una cámara y hablando y ya. Si tengo que repetir una parte donde digo algo, lo repito. Si tengo que darle más coherencia en alguna parte al video, repito eso y lo vuelvo a grabar. Muchachos, me esfuerzo porque ustedes merecen un contenido de calidad. Muchas personas me dicen en los comentarios, mira, pero no le prestes atención. De hecho, no es que no quieras prestarle o no atención. La cosa es que yo pongo mucha dedicación a mi canal e intento cada comentario responder. Cuando termine de grabar esto, ¿qué hago? Ponerme a contestar comentarios. No me gusta dejar un comentario sin responder. Entonces, lamentablemente llego a esos comentarios, llego a los malos comentarios, llego a los buenos comentarios, pero sé que están ahí. Hay mucha gente que no le gusta tu opinión, hay mucha gente que no le va a gustar el video. Está bien, eso es perfecto.
Cada quien es libre de decirlo. Pero lo que sí he notado, y acá me voy a inclinar por uno, es que los chavistas cuando me critican me dan el argumento. Me dicen, oye, chamo, no deberías decir eso porque mira, esto es así, así, asado. Y tú dices, oye, sí, chamo, disculpa, creo que ahí me faltó investigar un poco más. Voy a cerciorar esa información, voy a corregirla. Gracias. Cuando me viene el opositor a criticar, es mil y un insultos, sin yo haber insultado primero, sin yo haberle faltado, porque yo no ando diciendo a duro, ni ando diciendo María Corina, ni le vivo poniendo apodo a ningún político, porque lo hago desde el respeto, aunque me guste o no me guste la postura, aunque pueda o no pueda estar de acuerdo. Lo cierto es que hice este video para que conozcan un poco más de mí, tratar de despejar un poco las dudas que tengas sobre el contenido. Si quieres un contenido específico, recomiéndalo, buscaré, analizaré y veré si es bueno traerlo al canal, porque sí, muchachos, también necesito traer cosas que se vean. También puedo hacer videos que no se vean, ya lo he hecho y no me pesa, porque cuando complaces un contenido de un usuario que te lo pide, no sé, para mí también es satisfactorio. Entonces, muchachos, ya aclarado el punto, si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios. Sin nada más que agregar, comenta, comparte, suscríbete y dale like. Chao, chao.